Carolina sintió que sus rodillas temblaban mientras sostenía la ropa mojada contra su pecho. El sonido de los cascos del caballo había cortado el silencio de la tarde como un cuchillo, y ahora ese hombre alto, vestido con ropa fina que contrastaba con el polvo del camino, la miraba fijamente desde su montura. No era cualquier hombre, era Roberto Mendoza, el dueño de todas estas tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. María, su pequeña de 3 años, corrió hacia ella y se aferró a su falda, sintiendo el peligro en el aire. Pedro, a sus 6 años, dejó de perseguir las gallinas y se quedó paralizado, observando al extraño con ojos grandes y asustados. El perro, un mestizo flaco que habían encontrado en el camino, gruñía suavemente, como si supiera que su mundo frágil estaba a punto de desmoronarse. Roberto desmontó lentamente, y Carolina sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Este era el momento que había temido desde que encontró esta casa abandonada hace 3 meses. El momento en que la descubrirían, el momento en que tendría que volver a la nada, a la calle, a dormir bajo los árboles con sus hijos hambrientos. Pero entonces sucedió algo que ella no esperaba. Roberto no gritó, no la amenazó con llamar a sus hombres. En cambio, miró el varal improvisado, las gallinas en el pequeño corral hecho con palos y alambre oxidado, la huerta diminuta donde Carolina había plantado algunas semillas que encontró, y algo cambió en su expresión. Sus ojos, que al principio eran duros y desconfiados, se suavizaron apenas. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó con una voz más suave de lo que Carolina había imaginado. Ella tragó saliva, buscando las palabras correctas, sabiendo que lo que dijera ahora determinaría el futuro de sus hijos. 3 meses, señor, respondió con voz temblorosa. No tenía otro lugar a donde ir. Mi esposo, él trabajaba en las tierras del señor Augusto, pero cuando murió hace 6 meses, nos echaron. Dijeron que la casa era solo para trabajadores, no para viudas con niños pequeños. Roberto conocía a Augusto Ferreira, un hacendado de la región conocido por su dureza. La historia de Carolina no lo sorprendió, pero sí lo perturbó de una manera que no podía explicar. Miró a los niños, el mayor intentando ser valiente, mientras el más pequeño se escondía detrás de las faldas gastadas de su madre, y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía, una mezcla de indignación y algo más profundo, algo que tocaba una parte de él que había mantenido cerrada durante años. «¿Y elegiste mi propiedad para invadir?», preguntó, pero no había ira real en su voz, solo una curiosidad genuina. Carolina levantó la barbilla, encontrando una chispa de dignidad en medio de su desesperación. «Pensé que en una tierra tan grande, un rincón pequeño no haría diferencia. No estoy destruyendo nada, señor. Estoy cuidando esta casa que estaba cayéndose. Arreglé el techo con lo que pude encontrar. Limpié el pozo. Incluso quité las malas hierbas que estaban consumiendo todo». Era verdad. Roberto podía verlo ahora que prestaba atención. Esta casa, que había pertenecido a un capataz que se fue hace años y que Roberto había olvidado por completo, lucía mejor que cuando la había visto la última vez. Las ventanas rotas habían sido tapadas con tablas. El jardín delantero, que recordaba como un desastre de hierba alta y escombros, ahora tenía plantas organizadas en filas cuidadosas. «¿Y las gallinas?», preguntó, señalando el pequeño corral. «Las encontré en el camino», explicó Carolina. «Eran silvestres, o quizás se escaparon de algún lugar. Las atrapé y las estoy criando. Los huevos mantienen a mis hijos alimentados». Roberto asintió lentamente, procesando todo lo que veía. Debería estar furioso. Debería llamar a sus hombres y hacer que sacaran a esta mujer y sus hijos de su propiedad inmediatamente. Era su derecho. Era lo que cualquier hacendero razonable haría. Pero mientras miraba a Carolina, con su vestido remendado y su rostro marcado por el sol y la preocupación, con sus manos ásperas de tanto trabajar y sus ojos llenos de un miedo silencioso, pero también de una determinación feroz,
No pudo encontrar la furia que debería sentir. En cambio, se encontró preguntando, ¿cómo te llamas? Carolina Mendoza, señor. Espere, no, perdón. Se corrigió rápidamente, sonrojándose. Carolina Rojas. Ya no uso el apellido de mi esposo. Él, bueno, no importa. ¿Y los niños? María y Pedro, respondió, poniendo sus manos sobre los hombros de sus hijos en un gesto protector. Roberto se quedó en silencio por un largo momento que pareció una eternidad para Carolina. Ella podía ver que él estaba pensando, calculando, decidiendo su destino con cada segundo que pasaba. El sol de la tarde arrojaba sombras largas sobre el suelo polvoriento y en algún lugar cercano un pájaro cantaba, ajeno al drama humano que se desarrollaba bajo los árboles. ¿Sabes quién soy?, preguntó finalmente Roberto. Sí, señor. Usted es don Roberto Mendoza, el dueño de la hacienda Las Palmas. Todo el mundo en la región conoce su nombre. ¿Y aún así decidiste quedarte en mi propiedad sin permiso? Carolina bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. No iba a llorar, no frente a este hombre, no frente a sus hijos. Ya había llorado suficiente en las noches oscuras cuando creía que nadie la escuchaba. No tenía opción, señor. Dormí en la calle durante 2 semanas después de que nos echaron. María enfermó con fiebre. Pedro no comió durante 3 días seguidos porque le daba su comida a su hermana. Un hombre en el pueblo me dijo que usted tenía tierras tan extensas que nadie podría vigilarlas todas. Pensé que tal vez podría esconderme aquí solo un tiempo, hasta que encontrara algo mejor. Roberto sintió una punzada en el pecho ante sus palabras. Él nunca había conocido ese tipo de desesperación. Había nacido en la riqueza, había heredado estas tierras de su padre, había vivido una vida de privilegios que nunca había cuestionado realmente. Pero en los últimos años, desde que su esposa había muerto hace 5 años en un accidente terrible, había comenzado a cuestionar muchas cosas sobre su vida. Se había vuelto solitario, distante, prefiriendo la compañía de sus caballos y sus tierras a la de otros hacenderos que solo hablaban de negocios y dinero. ¿Trabajas?, preguntó. Carolina asintió rápidamente. Hago lo que puedo, señor. Lavo ropa para algunas familias en el pueblo. Cocino cuando me contratan. Coso, reparo, lo que sea necesario. No soy una vaga, se lo prometo. Y mis hijos son buenos niños. No causan problemas. Pedro ya está aprendiendo a leer con un libro viejo que encontré. Y María es tranquila, apenas hace ruido. Está bien, interrumpió Roberto, levantando una mano. No necesitas convencerme de que tus hijos son buenos. Puedo verlo. Se produjo otro silencio, y luego Roberto hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. ¿Has comido hoy? La pregunta tomó a Carolina completamente desprevenida. Yo, los niños sí, señor. Siempre se aseguro de que ellos coman primero. Eso no es lo que pregunté. Carolina no respondió, y esa fue toda la respuesta que Roberto necesitó. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Luego miró de nuevo a esta mujer y sus hijos, a este pequeño rincón de supervivencia que habían tallado en un pedazo olvidado de su vasta propiedad, y tomó una decisión que cambiaría todo. No voy a echarte, dijo finalmente. Carolina levantó la cabeza bruscamente, sin atreverse a creer lo que acababa de escuchar. ¿Señor? Pero hay condiciones, continuó Roberto. Esta casa está en mal estado. Necesita reparaciones reales, no solo parches temporales. El pozo necesita ser limpiado y profundizado. Y si vas a tener gallinas, necesitas un gallinero apropiado, no solo palos y alambre. Carolina parpadeó, confundida. Yo no entiendo, señor.
Quiero decir, explicó Roberto, eligiendo sus palabras cuidadosamente, que si vas a vivir en mi propiedad, al menos vas a vivir decentemente. Enviaré a algunos de mis hombres mañana para evaluar qué necesita esta casa. También traeré suministros, comida, ropa para los niños, lo necesario. Las lágrimas que Carolina había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No puedo pagarle, señor. No tengo dinero. No puedo. No te estoy pidiendo dinero, dijo Roberto con firmeza, pero sí espero algo a cambio. El corazón de Carolina se hundió. Aquí estaba la verdad. Nada era gratis en este mundo. Debería haberlo sabido. Se preparó para lo peor, para una proposición deshonesta, para algo que la obligaría a elegir entre su dignidad y la supervivencia de sus hijos. Pero Roberto simplemente dijo, esta parte de mi propiedad ha sido descuidada durante años. Si vas a quedarte aquí, quiero que la cuides. Mantén la casa en orden. Cultiva una huerta apropiada. Cría esas gallinas adecuadamente. Hay un pequeño arroyo cerca. Puedes plantar algunas verduras. Haz de este lugar algo productivo. Carolina no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Eso es todo, señor? ¿Solo cuidar del lugar?» «Eso es todo», confirmó Roberto. Luego, después de una pausa, agregó, «Y tal vez, si no te importa, cuando cabalgue por aquí, podrías tener un poco de café listo. Me gusta cabalgar por estos caminos, y este lugar está a mitad de mi ruta favorita». Era una petición tan simple, tan humana, que Carolina casi se echó a reír por el alivio. «Por supuesto, señor, cada día si quiere. El mejor café que pueda hacer». Roberto asintió, sintiendo algo extraño e incómodo en su pecho. No estaba seguro de por qué había hecho esto. No tenía sentido desde un punto de vista de negocios. Sus administradores probablemente pensarían que se estaba volviendo blando. Pero mientras miraba la gratitud en los ojos de Carolina, la forma en que Pedro sonreía por primera vez, cómo María se asomaba curiosamente desde detrás de su madre, supo que había tomado la decisión correcta, independientemente de lo que otros pensaran. «Volveré en 2 días con los hombres», dijo, volviendo a montar su caballo. «Mientras tanto, hay un cobertizo detrás de la casa principal donde guardamos suministros. Le diré a mi ama de llaves, señora Beatriz, que prepare una canasta con comida y algunas cosas para los niños. La enviaré mañana temprano». «Gracias, señor», susurró Carolina, su voz quebrada por la emoción. «No sabe lo que esto significa para nosotros. Le prometo que no se arrepentirá. Trabajaré duro, mantendré todo perfecto». «Solo cuida de tus hijos», interrumpió Roberto suavemente. «Y de ti misma. Ese es el trabajo más importante». Mientras Roberto se alejaba en su caballo, Carolina se dejó caer en el suelo polvoriento, abrazando a sus hijos, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Por primera vez en meses, no eran lágrimas de desesperación, sino de esperanza. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que ese encuentro casual era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de todos en la hacienda Las Palmas, porque a veces el destino nos coloca exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando creemos que estamos perdidos. Y a veces la bondad puede nacer del lugar más inesperado, el corazón de un hacendero solitario que había olvidado cómo sentir, y la valentía de una madre desesperada que se negó a rendirse. Esa noche, mientras Carolina acostaba a sus hijos en sus camas improvisadas, Pedro le preguntó, «Mamá, ¿el señor Rico va a ser nuestro amigo?» Carolina acarició el cabello de su hijo y sonrió, aunque todavía no estaba segura de creer completamente en su buena fortuna. «No lo sé, mi amor, pero es un hombre bueno, creo, y eso es suficiente por ahora». «Me gusta su caballo», murmuró María, medio dormida. «A mí también», admitió Carolina, mirando por la ventana hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro.
Roberto, mientras tanto, cabalgaba de regreso a su casa grande, su mente llena de pensamientos que no había tenido en años. Seguía viendo el rostro de Carolina, la determinación mezclada con miedo, la forma en que protegía a sus hijos con cada fibra de su ser. Había algo en ella que lo había conmovido profundamente, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Una conexión humana real, sin pretensiones, sin intereses ocultos. Cuando llegó a su casa, su ama de llaves, señora Beatriz, una mujer de 60 años que lo había criado después de que su madre muriera cuando él era joven, lo esperaba en la puerta principal como siempre. «Llegaste tarde», comentó ella con su tono maternal habitual. «La cena está fría». «No importa», respondió Roberto, desmontando. «Beatriz, necesito que prepares una canasta mañana temprano. Comida, ropa para niños pequeños, algunos implementos básicos de cocina, mantas». Beatriz arqueó una ceja curiosa. «¿Para quién?». Roberto dudó, sin saber exactamente cómo explicar lo que había hecho. Hay una mujer con 2 niños viviendo en la vieja casa de López, en el extremo oeste. Van a quedarse allí. Necesitan ayuda. «¿La vieja casa de López?», repitió Beatriz, sorprendida. «Pero ese lugar está prácticamente en ruinas. ¿Por qué permitirías...?» «Solo hazlo, por favor», interrumpió Roberto, y había algo en su tono que hizo que Beatriz se detuviera y lo mirara más de cerca. Conocía a este hombre desde que era un niño. Lo había visto crecer, convertirse en esposo, perder a su esposa y luego retirarse a su propio mundo de soledad. En sus ojos ahora veía algo que no había visto en mucho tiempo, interés en algo, en alguien, más allá de sus propias fronteras. «Muy bien», dijo finalmente. «Prepararé la canasta. ¿Algo más?». «Mañana también necesito que envíes a Tomás y a Jorge a esa casa. Diles que evalúen qué reparaciones son necesarias. Techo, paredes, plomería si es posible. Quiero que ese lugar sea habitable apropiadamente». Beatriz asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «¿Cómo se llama ella?». «¿Quién?». «La mujer que ha logrado lo que yo no pude en 5 años. Hacer que te preocupes por algo más que tus caballos y tus tierras». Roberto sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. «No seas ridícula, Beatriz. Es solo caridad. La mujer tiene 2 niños pequeños. Es lo correcto». «Por supuesto», respondió Beatriz, todavía sonriendo. «Lo correcto. ¿Cómo se llama?». «Carolina», admitió Roberto después de una pausa. «Carolina Rojas. Y sus hijos son María y Pedro». «Carolina», repitió Beatriz, como probando el nombre. «Bueno, prepararé una buena canasta para Carolina y sus hijos. Y si está viviendo en esa vieja casa, probablemente también necesita utensilios de cocina. El viejo López se llevó todo cuando se fue». «Gracias, Beatriz». Mientras Roberto entraba en su casa grande, vacía excepto por él y el personal que trabajaba allí, se preguntó qué acababa de comenzar. No tenía idea de que en los próximos meses sus viajes diarios a caballo cambiarían de dirección, que encontraría razones para pasar por la vieja casa de López mucho más frecuentemente de lo necesario, que el café que Carolina preparaba se convertiría en la parte más esperada de su día. Y definitivamente no tenía idea de que la viuda de 29 años con 2 hijos y un corazón lleno de valentía estaba a punto de enseñarle lo que realmente significaba estar vivo nuevamente. Pero todo eso estaba por venir. Por ahora, mientras la noche envolvía la hacienda Las Palmas en su abrazo oscuro, 2 personas separadas por la riqueza y las circunstancias, pero conectadas por un momento de compasión humana, se preparaban para dormir, sin saber que sus vidas acababan de entrelazarse de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho. En los establos, el caballo de Roberto descansaba después del largo paseo. En la casita distante, el perro mestizo de Carolina montaba guardia, protegiendo a su nueva familia,
Y en algún lugar entre esos dos mundos, el destino sonreía, sabiendo que había plantado la semilla de algo hermoso, algo que crecería lentamente pero seguro, como los árboles antiguos que habían vigilado estas tierras durante generaciones. La historia apenas estaba comenzando. La mañana siguiente llegó con el canto de los gallos y el aroma del café que Carolina había logrado preparar con los últimos granos que le quedaban. Había dormido inquieta, despertándose varias veces durante la noche, medio convencida de que todo había sido un sueño, que el encuentro con don Roberto Mendoza no había sido real, que pronto escucharía los cascos de caballos y voces duras ordenándole que se fuera. Pero cuando el sol iluminó la pequeña ventana de su habitación y sus hijos seguían durmiendo tranquilos en sus camas, supo que había sido real. Y cuando escuchó el sonido de ruedas acercándose por el camino polvoriento, su corazón comenzó a latir rápidamente, entre el miedo y la esperanza. Era un carruaje pequeño tirado por dos mulas, y conducido por una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño apretado. La mujer detuvo el carruaje frente a la casa y bajó con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. «Carolina Rojas», llamó. Carolina salió rápidamente, alisándose el vestido como pudo. «Sí, señora, soy yo». La mujer la evaluó con ojos agudos, pero no unquindos. «Soy Beatriz Montenegro, el ama de llaves de don Roberto. Me pidió que trajera esto para ti y tus hijos». Beatriz señaló la parte trasera del carruaje y Carolina se acercó con cautela. Lo que vio la dejó sin aliento. No era solo una canasta, era varias. Comida suficiente para semanas. Harina, arroz, frijoles, carne salada, azúcar, café, incluso algunas frutas frescas. Había mantas nuevas, ropa para niños que parecía casi nueva, ollas, sartenes, platos. Había jabón, velas, aceite para lámparas. Era más de lo que Carolina había visto en meses. «Señora, esto es demasiado», tartamudeó Carolina, sintiendo que las lágrimas amenazaban nuevamente. «Don Roberto fue muy claro en sus instrucciones», dijo Beatriz con tono firme. «Dijo que si vas a vivir en su propiedad, vas a vivir con dignidad. Y yo estoy de acuerdo con él». Beatriz comenzó a descargar las canastas con la ayuda de Carolina, y mientras trabajaban, la mujer mayor observaba todo con ojo crítico, las reparaciones improvisadas, el jardín cuidadosamente mantenido, la limpieza general del lugar a pesar de la pobreza evidente. «Trabajas duro», comentó Beatriz finalmente, con un tono de aprobación. «Se nota. Este lugar estaba peor que un establo abandonado cuando López se fue. Lo has mejorado». «Hago lo que puedo, señora», respondió Carolina modestamente. En ese momento Pedro salió de la casa, frotándose los ojos somnolientos. Se detuvo en seco al ver a la extraña, pero su mirada se dirigió rápidamente a todas las canastas y cajas. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Son regalos del señor que conocimos ayer, mi amor. Ven, saluda a la señora Beatriz». Pedro se acercó tímidamente e hizo una pequeña reverencia que alguien le había enseñado alguna vez. «Buenos días, señora». Beatriz sonrió, su expresión severa suavizándose. «Buenos días, joven Pedro. ¿Tu hermana todavía duerme?» «María siempre duerme hasta tarde», explicó Pedro con la seriedad de un adulto pequeño. «Dice que los sueños son mejores que estar despierta». La declaración inocente golpeó a Carolina como un puñetazo. Era cierto. María había comenzado a preferir dormir porque en los sueños no tenía hambre, no tenía frío. En los sueños su padre todavía estaba vivo y ellos tenían una casa real. Beatriz también captó el significado detrás de las palabras del niño y algo en su expresión cambió. Terminó de descargar la última canasta y luego se giró hacia Carolina. «Don Roberto también me pidió que te dijera que 2 de sus hombres vendrán esta tarde para evaluar las reparaciones necesarias. Tomás es el carpintero y Jorge sabe de todo un poco. Son buenos hombres, confiables».
No te molestarán. Gracias, señora Beatriz. Por favor, dígale a don Roberto que estoy muy agradecida. No sé cómo podré pagarle alguna vez. No se trata de pagar, interrumpió Beatriz. Se trata de ayudar. Pero si quieres hacer algo, cuida bien de este lugar. Don Roberto tiene un buen corazón, aunque a veces lo esconde. No lo decepciones. No lo haré, prometió Carolina con fiereza. Lo juro. Beatriz asintió, satisfecha. Estaba a punto de subir al carruaje cuando se detuvo y se giró nuevamente. Una cosa más. Don Roberto mencionó que le gustaría tomar café aquí ocasionalmente cuando pase cabalgando. ¿Estarías dispuesta? Por supuesto, respondió Carolina inmediatamente. Cuando quiera, será un honor. Bien, probablemente pase en los próximos días. Le gusta cabalgar temprano en la mañana o al atardecer. Después de que Beatriz se fue, Carolina se quedó mirando todas las provisiones, todavía medio convencida de que era un sueño. Pedro ya estaba explorando las cajas, sus ojos brillando de emoción. «Mamá, mira, hay galletas, y mira esta ropa, es para mí». «Sí, mi amor», dijo Carolina, sonriendo a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Todo esto es para nosotros». Pasaron la mañana organizando todo, y cuando María finalmente despertó, su reacción fue aún más emotiva que la de Pedro. La niña pequeña corrió de una cosa a otra, tocando todo como si fuera un tesoro, y cuando vio las muñecas de trapo que Beatriz había incluido, se abrazó a una de ellas y no la soltó por el resto del día. Esa tarde, tal como Beatriz había prometido, llegaron Tomás y Jorge. Eran hombres de mediana edad, trabajadores de la hacienda que habían servido a la familia Mendoza durante años. Traían herramientas y comenzaron a inspeccionar la casa meticulosamente. «El techo necesita trabajo serio», dijo Tomás después de examinar todo. «Algunas vigas están podridas, pero es reparable. Las paredes están mejor de lo que esperaba. Has hecho un buen trabajo manteniendo la humedad fuera. El pozo necesita ser profundizado y limpiado apropiadamente», agregó Jorge. «Y deberíamos instalar una bomba manual. También podríamos traer tubería para llevar agua más cerca de la casa. Te facilitaría la vida». Eso sería maravilloso», dijo Carolina, todavía abrumada por tanta generosidad. Los hombres trabajaron toda la tarde, tomando medidas, haciendo anotaciones, planeando. Le explicaron a Carolina que regresarían en 2 días con más trabajadores y materiales. El proyecto tomaría aproximadamente 2 semanas, dijeron, tal vez 3 si encontraban más problemas de los esperados. «Don Roberto quiere que esto esté bien hecho», explicó Tomás. «Dijo que no quiere parches temporales, quiere que esta casa dure». Esa noche, después de acostar a sus hijos, Carolina se sentó fuera de la casa bajo las estrellas, el perro acurrucado a sus pies. Pensó en su esposo Mateo y en cómo habría reaccionado ante todo esto. Mateo había sido un buen hombre, trabajador y amable, pero la vida había sido dura con él. Una enfermedad repentina se lo había llevado en cuestión de días, dejándola sola y perdida. «Ojalá pudieras ver esto, Mateo», susurró al viento. «Ojalá pudieras ver que vamos a estar bien. Los niños van a estar bien». No sabía que a varios kilómetros de distancia, en la casa grande, Roberto también estaba despierto, sentado en su estudio con un vaso de whisky, sin tocar en su mano. Pensaba en Carolina y sus hijos, en la forma en que ella había enfrentado su situación con tanta valentía. Pensaba en cómo su propio privilegio lo había cegado durante años a las luchas de personas como ella. «¿En qué estás pensando?», preguntó Beatriz, entrando en el estudio con una bandeja de té que sabía que Roberto no bebería. «En nada importante», mintió Roberto. «Mentiroso terrible», respondió Beatriz, dejando la bandeja y sentándose en la silla frente a él sin esperar invitación. Esa era su prerrogativa después de tantos años. «Estás pensando en ella, en Carolina». Roberto no lo negó.
Es extraño, Beatriz. La vi por primera vez ayer, y no puedo sacarla de mi mente. No de esa manera, agregó rápidamente, viendo la mirada conocedora de Beatriz. Es solo que me hizo sentir algo. Culpa, tal vez. O responsabilidad. No estoy seguro. O tal vez, dijo Beatriz suavemente, te hizo recordar que hay más en la vida que estas paredes vacías y tus paseos solitarios. Tal vez te recordó que todavía eres humano, Roberto, que todavía puedes sentir compasión, conexión. No busco conexión, protestó Roberto. Después de Isabel. Isabel murió hace 5 años, interrumpió Beatriz con gentileza pero firmeza. Y fue terrible, lo sé, la amabas, pero ella no habría querido que pasaras el resto de tu vida encerrado en este mausoleo, evitando cualquier emoción real. Roberto guardó silencio, sabiendo que Beatriz tenía razón, pero sin estar listo para admitirlo. Solo estoy diciendo, continuó Beatriz, levantándose para irse, que a veces el universo nos pone en el camino de las personas que necesitamos conocer, y tal vez Carolina y sus hijos llegaron a tu vida por una razón. Después de que Beatriz se fue, Roberto se quedó mirando el fuego en la chimenea, perdido en pensamientos que no había tenido en años. Pensamientos sobre el futuro, sobre la posibilidad, sobre cómo sería tener risas de niños en su casa nuevamente, sobre cómo sería tener una conversación real con alguien que no tuviera agenda oculta. Los días siguientes establecieron un patrón que gradualmente se volvió familiar. Los trabajadores llegaban temprano cada mañana, trabajando diligentemente en las reparaciones. Carolina les preparaba café y a veces almuerzo, insistiendo en contribuir de alguna manera. Los hombres le contaban historias sobre la hacienda, sobre don Roberto, sobre cómo había cambiado después de la muerte de su esposa. Era diferente antes, le contó Tomás un día mientras trabajaba en el techo. Más abierto, más feliz. Después del accidente, se cerró. Beatriz es prácticamente la única persona con quien realmente habla. ¿Qué pasó con su esposa?, preguntó Carolina, sin poder contener su curiosidad. Accidente de carruaje, explicó Jorge tristemente. El camino estaba mojado, los caballos se asustaron, el carruaje volcó, Isabel murió al instante, don Roberto estaba con ella, la sostuvo mientras moría. Nunca fue el mismo después de eso. La historia rompió el corazón de Carolina. Ella conocía el dolor de perder a un esposo, pero no podía imaginar haberlo presenciado de esa manera. Tal vez por eso Roberto había mostrado tanta compasión hacia ella y sus hijos. Tal vez entendía el dolor de la pérdida de una manera que otros no podían. En el 5.º día después de su primer encuentro, Roberto finalmente apareció nuevamente. Era temprano en la mañana, el sol apenas asomándose sobre el horizonte, pintando el cielo de rosa y dorado. Carolina estaba afuera, regando su pequeño jardín, cuando escuchó los cascos del caballo. Se giró para verlo acercarse, y algo en su pecho se apretó de una manera que no esperaba. Él lucía diferente con la luz del amanecer, menos intimidante, más humano. Sus ojos se encontraron mientras desmontaba, y por un momento, ninguno de los dos habló. «Buenos días», dijo finalmente Roberto. «Buenos días, don Roberto», respondió Carolina, limpiándose las manos en su delantal. «¿Le gustaría café? Lo tengo listo». «Me encantaría». Carolina lo guió dentro de la casa, que ya lucía notablemente diferente. El techo nuevo brillaba, las paredes habían sido reparadas y pintadas de un blanco limpio, y las ventanas ahora tenían vidrio real. Había una mesa nueva y sillas que los trabajadores habían traído. «Se ve bien», comentó Roberto mirando alrededor. «Tomás y Jorge hacen buen trabajo». «Hacen trabajo excelente», corrigió Carolina, sirviendo el café en tazas que Beatriz había enviado. «No sé cómo agradecerle, don Roberto. Ha cambiado nuestras vidas completamente». Roberto aceptó la taza, probó el café, y sus cejas se elevaron con sorpresa. «Este es un café excelente». Carolina sonrió, complacida. «Mi abuela me enseñó.
Decía que el secreto estaba en la paciencia y el amor. Hay que tostar los granos exactamente hasta el punto correcto, molerlos justo antes de prepararlos y dejar que el agua esté a la temperatura perfecta. Tu abuela era sabia, dijo Roberto, tomando otro sorbo. Era el mejor café que había probado en años, y no era solo por la técnica. Había algo más, algo que no podía nombrar, pero que hacía que cada sorbo fuera reconfortante de una manera que iba más allá del sabor. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, y luego Pedro entró corriendo, deteniéndose abruptamente al ver a Roberto. «Oh, perdón, mamá. No sabía que teníamos visita». «Está bien, mi amor. Este es don Roberto. ¿Recuerdas?» Pedro asintió solemnemente y se acercó, extendiendo su mano pequeña como había visto hacer a los adultos. «Buenos días, don Roberto. Gracias por ayudar a mi mamá». Roberto estrechó la mano del niño, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. «Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás?» «Bien, señor. Las gallinas pusieron 3 huevos esta mañana. Mamá dice que es un buen signo». «Definitivamente lo es», coincidió Roberto. María apareció momentos después, más tímida que su hermano, escondida parcialmente detrás de la puerta. Roberto le sonrió gentilmente, y algo en su expresión amable hizo que la niña se acercara un poco más. «Hola, María», dijo suavemente. «¿Esa es tu muñeca?» María asintió, abrazando la muñeca de trapo contra su pecho. «Es muy bonita. ¿Cómo se llama?» «Rosa», susurró María. «Rosa es un nombre hermoso». Mientras Roberto interactuaba con los niños, Carolina lo observaba, notando cómo su expresión severa se suavizaba, cómo sus ojos perdían esa mirada distante que parecía llevar normalmente. Había bondad en él, real y profunda, escondida bajo capas de dolor y soledad. Roberto terminó su café y se levantó para irse, claramente reacio pero consciente de que tenía responsabilidades esperándolo. «Volveré pronto», dijo, y sonó como una promesa. «El café estará listo cuando quiera venir», respondió Carolina. Y así comenzó algo nuevo, algo que ninguno de ellos había planeado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Roberto comenzó a pasar por la casa casi todos los días, a veces en la mañana, a veces al atardecer. Siempre había conversación. Gradualmente comenzaron a compartir más que solo cortesías superficiales. Las semanas pasaron y el otoño comenzó a teñir las hojas de los árboles con tonos dorados y rojizos. La casa que una vez fue un refugio desesperado ahora era un verdadero hogar. Las reparaciones habían terminado y Carolina había transformado el espacio con cortinas cosidas a mano, flores silvestres en jarrones improvisados y el aroma constante de pan recién horneado que llenaba las habitaciones. Pero el cambio más notable no estaba en la casa, sino en las personas que la habitaban, y en el hombre que cada vez encontraba más razones para visitarla. Roberto ya no necesitaba excusas para sus visitas. Los días en que no aparecía, Carolina se sorprendía a sí misma mirando hacia el camino con más frecuencia de lo que debería, y los niños preguntaban por él. Pedro había comenzado a llamarlo tío Roberto después de que el hacendero le enseñara a montar en su caballo, sosteniendo al niño con firmeza mientras cabalgaban lentamente alrededor de la propiedad. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo de púrpura y naranja, Roberto llegó con algo inesperado, un caballo adicional, más viejo y manso, atado a su montura. «Pensé que tal vez te gustaría aprender a montar», dijo, algo nervioso, una expresión rara en él. «Este es Canela. Tiene 20 años y es la yegua más paciente de mi establo. Ya no la uso para el trabajo pesado, pero es perfecta para principiantes». Carolina lo miró sorprendida, sus manos todavía húmedas del agua donde había estado lavando verduras. «Yo, don Roberto, no puedo aceptar un caballo». «No te lo estoy dando», aclaró Roberto rápidamente. «Solo te la estoy prestando.
Pensé que sería útil si necesitas ir al pueblo o si surge alguna emergencia. Además, agregó con una pequeña sonrisa, los niños no deberían caminar tanto en el calor. Era un argumento razonable, pero ambos sabían que había más detrás de su gesto. Roberto quería darle independencia, libertad, una forma de moverse por el mundo que no dependiera completamente de la caridad de otros. Entonces sí, dijo Carolina finalmente, limpiándose las manos en su delantal. Me gustaría aprender. Gracias. La primera lección de equitación fue un desastre encantador. Carolina era valiente pero torpe, y Canela, a pesar de su paciencia legendaria, parecía desconcertada por su nueva jinete que se aferraba demasiado fuerte y se inclinaba en el ángulo equivocado. Roberto intentó instruir con seriedad, pero terminó riendo cuando Carolina casi se cayó por tercera vez. «No te rías de mí», protestó ella, pero estaba sonriendo también, su rostro sonrojado por el esfuerzo y la vergüenza. «No me estoy riendo de ti», mintió Roberto, todavía sonriendo. «Es solo que, bueno, tal vez un poco, pero es adorable». La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla, y un silencio extraño cayó entre ellos. Carolina bajó la mirada, sintiendo que su corazón latía más rápido, y Roberto se aclaró la garganta, de repente muy interesado en ajustar las riendas de su propio caballo. «Intentémoslo de nuevo», dijo finalmente, y su voz sonaba un poco más ronca de lo normal. Después de una hora más de práctica, Carolina finalmente logró dar una vuelta completa alrededor del jardín sin parecer que iba a caerse. Pedro y María aplaudieron desde el porche, donde habían estado observando todo con fascinación. «Lo lograste, mamá», gritó Pedro. «Parecías una princesa», agregó María con admiración infantil. Roberto ayudó a Carolina a desmontar, sus manos firmes en su cintura mientras ella bajaba. Por un momento, estuvieron muy cerca y Carolina pudo ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que su cabello oscuro tenía algunas hebras plateadas en las sienes. Podía oler su aroma, una mezcla de cuero, tierra y algo más profundo que era únicamente él. «Gracias», susurró ella, y no estaba segura de si agradecía por la ayuda para desmontar o por todo lo demás. La casa, la comida, la bondad, la forma en que había devuelto la esperanza a su vida. «De nada», respondió Roberto, y sus ojos sostenieron los de ella por un momento más largo de lo necesario antes de que ambos se apartaran. Esa noche, después de que Roberto se fue, Beatriz apareció con su carruaje, algo inusual, ya que normalmente no venía tan tarde. Traía una canasta con pan fresco y mermelada, pero Carolina sospechaba que había otra razón para su visita. «¿Cómo van las cosas?», preguntó Beatriz mientras Carolina preparaba té. «Bien», respondió Carolina. «Los niños están felices. La casa está hermosa. No podría pedir más». «¿Y don Roberto?», preguntó Beatriz con fingida casualidad. «¿Sigue visitando regularmente?». Carolina sintió que sus mejillas se calentaban. «Sí, viene casi todos los días. Es muy amable con los niños». Beatriz la estudió con esos ojos agudos que parecían ver más de lo que Carolina quería revelar. «¿Te gusta?». No era una pregunta, era una afirmación, y Carolina no supo cómo responder. «Él es un buen hombre. Nos ha ayudado mucho». «Eso no es lo que pregunté». Carolina suspiró, dejando su taza de té. «Señora Beatriz, soy una viuda pobre con 2 hijos. Don Roberto es un hacendero rico. Lo que yo sienta no importa. No puede importar». «¿Por qué no?». «Porque somos de mundos diferentes. Porque él solo está siendo caritativo. Porque sería una tonta pensar que podría ser algo más que eso». Beatriz se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero no oncain. «¿Puedo contarte algo sobre Roberto? Algo que quizás no sepas». Carolina asintió, curiosa a pesar de sí misma. «Cuando Isabel murió, pensé que nunca lo recuperaríamos.
Se convirtió en un fantasma en su propia casa. Cumplía con sus deberes, manejaba los negocios, pero no vivía realmente. No sentía. Y luego te encontró, o tú lo encontraste a él, y por primera vez en 5 años, lo vi despertar, lo veo sonreír. Lo escucho silbar, mientras se prepara para sus paseos diarios. Sé que viene aquí, Carolina, y sé que no es solo por el café. Señora Beatriz. Déjame terminar, interrumpió Beatriz gentilmente. No te estoy diciendo esto para hacerte sentir incómoda o para darte falsas esperanzas. Te lo digo porque creo que ambos merecen la posibilidad de algo real. Roberto necesita saber que es posible sentir de nuevo sin traicionar la memoria de Isabel. Y tú necesitas saber que mereces ser más que una mujer agradecida viviendo de la caridad. Mereces ser vista, valorada, amada. Las palabras golpearon a Carolina como una ola, trayendo lágrimas a sus ojos. No sé si puedo hacer eso, admitió en voz baja. No sé si puedo arriesgarme a sentir así otra vez. Ya perdí a Mateo. No sé si podría sobrevivir a perder a alguien más. Nadie sabe si puede sobrevivir algo hasta que lo hace, dijo Beatriz sabiamente. Pero puedo decirte esto, vivir sin sentir, sin arriesgarse, no es realmente vivir, es solo existir. Y tú, mi querida Carolina, has luchado demasiado duro para simplemente existir. Después de que Beatriz se fue, Carolina se quedó despierta mucho tiempo, pensando en sus palabras. En la cama al lado de la suya, María y Pedro dormían pacíficamente, ajenos a la tormenta de emociones en el corazón de su madre. ¿Era posible? ¿Podría un hombre como Roberto realmente sentir algo por ella? Y si lo hacía, ¿qué significaría eso para ellos, para sus hijos, para el delicado equilibrio que habían construido? Mientras tanto, en la casa grande, Roberto también estaba despierto, mirando el techo de su habitación. Había estado evitando admitir la verdad, incluso para sí mismo, pero después de esta tarde, después de sostener a Carolina mientras desmontaba, después de ver su sonrisa y escuchar su risa, ya no podía negarlo. Se estaba enamorando de ella. La realización lo llenó de miedo y emoción en igual medida. No había esperado volver a sentir esto. Había asumido que esa parte de su vida había terminado con Isabel. Pero Carolina había despertado algo en él que creía muerto, y ahora no sabía qué hacer al respecto. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero notable en su dinámica. Había una conciencia entre ellos ahora, una corriente de electricidad que chisporroteaba cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, cada vez que sus ojos se encontraban y sostenían por un segundo más de lo apropiado. Una tarde, mientras Roberto ayudaba a Pedro con su lectura y Carolina preparaba la cena, María se acercó a su madre y susurró: «Mamá, el tío Roberto va a ser nuestro papá». Carolina casi dejó caer el cuchillo que estaba usando. «¿Qué? No, mi amor. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque te mira como papá solía mirarte», dijo María con la sabiduría simple de los niños pequeños. «Y tú lo miras igual». Carolina no supo qué responder. No podía mentirle a su hija, pero tampoco podía darle falsas esperanzas. «Las cosas son complicadas, cariño», dijo finalmente. «Los adultos siempre dicen eso cuando no quieren explicar», observó María con un puchero. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Roberto se quedó un poco más de lo usual. Se sentaron afuera bajo las estrellas, el aire nocturno fresco y perfumado con el aroma de las flores que Carolina había plantado. «Tengo que decirte algo», comenzó Roberto, su voz tensa con nerviosismo. El corazón de Carolina se aceleró. «¿Qué pasa?» Roberto respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Había practicado este momento en su mente docenas de veces, pero ahora que estaba aquí, todo lo que había planeado decir se evaporó. «Cuando te conocí», comenzó lentamente, «pensé que solo estaba haciendo lo correcto, ayudando a alguien que lo necesitaba.
pero en algún momento, sin darme cuenta de cuándo o cómo, comenzó a hacer algo más. Comencé a buscar razones para venir aquí. Comencé a pensar en ti cuando no estabas cerca. Empecé a... Se detuvo, frustrado consigo mismo por no poder expresar lo que sentía. Carolina esperó, su respiración superficial, sin atreverse a interrumpir. Empecé a sentir de nuevo, terminó finalmente. Después de años de solo existir, de solo cumplir con mis obligaciones, tú me hiciste recordar lo que es estar vivo. Y no sé qué hacer con eso, Carolina. No sé si es apropiado. No sé si tú sientes lo mismo, pero necesitaba que lo supieras. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Carolina. 1000 pensamientos corrieron por su mente. Sus hijos, su posición, la diferencia entre sus mundos, el miedo, la esperanza, el dolor de perder a Mateo, la posibilidad de amar de nuevo. Yo también siento algo, admitió finalmente, su voz apenas más que un susurro. Me asusta, me aterra, de hecho, porque si me permito sentir esto, si me permito esperar, y luego algo sale mal. Lo sé, dijo Roberto suavemente. Yo también tengo miedo, pero Beatriz me dijo algo hace unos días que no puedo sacar de mi mente. Dijo que vivir sin sentir no es realmente vivir, y creo que tiene razón. Carolina se giró para mirarlo, y en la luz de la luna pudo ver la vulnerabilidad en su rostro, la esperanza mezclada con el miedo, el deseo de algo más, pero el terror de perderlo. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó. Roberto tomó su mano, el gesto simple pero monumental. Tal vez empezamos despacio. Tal vez nos damos permiso para sentir sin apresurar nada. Tal vez vemos hacia dónde nos lleva esto. Carolina entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la calidez de su piel, la fuerza en su agarre. Tengo que pensar en mis hijos, dijo. Ellos son mi prioridad. Si esto va a suceder, necesito saber que no los lastimarás, que no desaparecerás de sus vidas si las cosas no funcionan entre nosotros. Nunca haría eso, prometió Roberto con fervor. Ya los amo, Carolina. Pedro con su seriedad y su deseo de aprender todo. María con su timidez que se convierte en risas cuando se siente segura. Son niños extraordinarios, y sin importar lo que suceda entre tú y yo, siempre estaré aquí para ellos. Fue esa promesa, más que cualquier declaración de amor, lo que rompió las últimas defensas de Carolina. Porque esto no se trataba solo de ella, se trataba de sus hijos, de su futuro, de construir algo que durara más que solo sentimientos románticos. Entonces sí, dijo suavemente. Vamos despacio. Veamos qué pasa. Roberto sonrió, y fue la sonrisa más genuina que Carolina había visto en él. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y cuando ella no lo hizo, presionó sus labios contra los de ella en un beso suave, dulce, lleno de promesa. Fue el primer beso de Carolina desde la muerte de Mateo, y trajo consigo una mezcla compleja de emociones. Alegría, culpa, esperanza, miedo. Pero sobre todo, trajo la certeza de que la vida continúa, que el corazón humano tiene una capacidad infinita para sanar y amar de nuevo. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo, algo tímidos pero felices. «Debería irme», dijo Roberto, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. «Probablemente», coincidió Carolina, pero tampoco soltó su mano. Se quedaron así un poco más, bajo las estrellas, dos personas rotas que estaban comenzando a sanar juntas, sin saber que los desafíos más grandes aún estaban por venir, pero por ahora, contentos con este momento de paz y posibilidad. Los meses que siguieron fueron como un sueño del que Carolina temía despertar. El otoño dio paso al invierno, y con él llegaron lluvias suaves que convertían los campos en alfombras verdes y llenaban el aire con el aroma de la tierra mojada. La relación entre Carolina y Roberto floreció lentamente, como había prometido, construyendo una base sólida de amistad y confianza antes que cualquier otra cosa.
Roberto comenzó a llevar a los niños en aventuras por la hacienda. Les enseñó a Pedro los nombres de todos los árboles y plantas, cómo identificar las huellas de animales en el barro, cómo leer las señales del clima en las nubes. María, más reservada al principio, gradualmente se abrió y pronto estaba correteando detrás de ellos, haciendo 1000 preguntas con esa curiosidad infinita de los niños pequeños. Una tarde, mientras Roberto ayudaba a Pedro a construir un pequeño corral para las gallinas que habían multiplicado su número, el niño se detuvo y lo miró con expresión seria. «Tío Roberto, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, Pedro. Lo que quieras». El niño dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Tú quieres a mi mamá?» Roberto no esperaba la pregunta y sintió que su corazón se saltaba un latido. Pero Pedro merecía honestidad. «Sí», respondió simplemente. «La quiero mucho». «¿Y nos quieres a nosotros también? ¿A mí y a María?» «Los quiero muchísimo», dijo Roberto, arrodillándose para estar al nivel del niño. «Ustedes son parte de tu mamá y eso los hace especiales para mí. Pero también los quiero por quienes son. Pedro, el valiente que cuida de su hermana. María, la dulce que hace que todos sonrían». Pedro asintió, procesando esto. «Mi papá también nos quería», dijo en voz baja. «Lo extraño todos los días, pero creo que a él le gustaría que tuviéramos a alguien que cuidara de nosotros otra vez, que cuidara de mamá. Ella llora a veces cuando cree que estamos dormidos. No quiero que esté triste para siempre». Las palabras del niño tocaron algo profundo en Roberto. «Tu papá debe haber sido un gran hombre para tener un hijo como tú», dijo suavemente. «Y tienes razón, no creo que él quisiera que tu mamá estuviera sola para siempre. Pero quiero que sepas algo importante, Pedro. No estoy tratando de reemplazar a tu papá. Nadie podría hacer eso. Solo quiero ser parte de sus vidas, si me lo permiten». Pedro lo pensó por un momento, luego extendió su mano pequeña. «Trato hecho, tío Roberto». Roberto estrechó la mano del niño, sintiendo una oleada de emoción que lo tomó por sorpresa. Esto era más que solo amar a Carolina. Esto era convertirse en parte de una familia, asumir la responsabilidad de 2 vidas jóvenes que dependían de él para guía y protección. Pero no todo era paz y felicidad. En el pueblo, los rumores habían comenzado a circular. Algunos decían que era hermoso ver al solitario don Roberto Mendoza finalmente abriendo su corazón otra vez. Otros, menos amables, murmuraban que Carolina era una aprovechada, una mujer pobre que había seducido al hacendero rico para asegurar su futuro. Las palabras llegaron a oídos de Carolina a través de las mujeres del pueblo, donde todavía lavaba ropa ocasionalmente, insistiendo en mantener algo de independencia a pesar de que Roberto le había ofrecido dejar de trabajar. «No les hagas caso», le aconsejó Beatriz cuando Carolina le confió sus preocupaciones. «La gente siempre hablará, especialmente cuando ven a otros encontrar felicidad que ellos no tienen». «Pero tienen razón en algo», dijo Carolina, su voz temblorosa. «Soy pobre, no tengo educación formal. No sé cómo comportarme en sociedad. ¿Qué pasará cuando Roberto se dé cuenta de que soy una vergüenza para él?» Beatriz tomó las manos de Carolina entre las suyas. «Escúchame bien, niña. Tienes más gracia y dignidad en tu dedo meñique que todas esas damas engreídas del pueblo juntas. Has criado a 2 niños maravillosos sola, has sobrevivido pérdida y pobreza con tu cabeza en alto, has convertido una casa abandonada en un hogar. Eso requiere más fortaleza que cualquier educación formal podría enseñar». Pero las dudas persistían, especialmente cuando Roberto la invitó a un evento social en el pueblo, una celebración anual organizada por los hacenderos de la región. Era la primera vez que aparecerían juntos en público y Carolina sabía que sería un momento definitorio. «No tienes que ir si no quieres», dijo Roberto cuando notó su nerviosismo. «Puedo ir solo o podemos saltárnoslo completamente». «No», respondió Carolina con determinación. «Si vamos a hacer esto, si vamos a estar juntos, no puedo esconderme para siempre. Solo
necesito algo que ponerme, algo apropiado. Al día siguiente, Beatriz llegó con 3 vestidos hermosos, cada uno claramente costoso y de buen gusto. Don Roberto pidió que eligiera estos para ti, explicó. Pero si no te gustan, puedo traer otros. Carolina tocó la tela suave de uno de los vestidos, un azul profundo que le recordaba al cielo del atardecer. Era el vestido más hermoso que había visto en su vida. «Es perfecto», susurró. La noche del evento, Carolina se miró en el espejo pequeño que ahora colgaba en su habitación, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido azul le quedaba perfectamente, y Beatriz había venido más temprano para ayudarla con su cabello, peinándolo en un estilo elegante pero simple que enmarcaba su rostro. Pedro y María la miraban con ojos enormes. «Mamá, pareces una princesa de verdad», dijo María con asombro. Cuando Roberto llegó para recogerla, se quedó paralizado en la puerta. Carolina siempre había sido hermosa para él, incluso con su ropa gastada y sus manos ásperas de trabajo. Pero verla así, con confianza y gracia, le quitó el aliento. Estás hermosa», logró decir finalmente. Carolina se sonrojó, todavía no acostumbrada a los cumplidos. «¿Estoy presentable para tu mundo?» Roberto cruzó la distancia entre ellos y tomó sus manos. «Carolina, tú eres mi mundo, y cualquiera que no pueda ver tu valor no merece tu tiempo». El evento fue exactamente tan difícil como Carolina había temido. Desde el momento en que entraron al salón principal del club social del pueblo, sintió los ojos sobre ella, escuchó los susurros apenas disimulados. Las mujeres de la alta sociedad la evaluaban con miradas frías, y los hombres la estudiaban con curiosidad que bordeaba lo inapropiado. Roberto, sintiéndola tensarse a su lado, apretó suavemente su mano. «Respira», susurró. «Estoy aquí contigo». La prueba real llegó cuando doña Margarita, la esposa del hacendero más rico de la región después de Roberto, se acercó a ellos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Roberto querido, qué sorpresa verte aquí», dijo, ignorando completamente a Carolina. «Pensé que te habías convertido en ermitaño». «Margarita», respondió Roberto cortésmente pero con frialdad. «Permíteme presentarte a Carolina Rojas. Carolina, esta es doña Margarita Fernández». Margarita finalmente miró a Carolina, su expresión haciendo claro que encontraba lo que veía por debajo de ella. «Oh sí, he escuchado sobre ti, la mujer que está viviendo en la propiedad de Roberto. ¡Qué arreglo interesante!». El insulto apenas velado hizo que Carolina quisiera huir, pero recordó las palabras de Beatriz sobre gracia y dignidad. Levantó la barbilla y miró a Margarita directamente a los ojos. «Es un arreglo que funciona bien para todos los involucrados», dijo con voz firme. «Y estoy agradecida por la bondad de don Roberto, algo que claramente es un concepto extraño para algunas personas». Roberto tuvo que reprimir una sonrisa ante la respuesta de Carolina. Margarita, claramente no acostumbrada a ser desafiada, especialmente por alguien que consideraba su inferior, abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por la llegada de otros invitados. El resto de la noche fue una mezcla de momentos incómodos y pequeñas victorias. Algunas personas fueron genuinamente amables, curiosas sobre Carolina, pero respetuosas. Otras fueron abiertamente hostiles o desdeñosas. Pero a través de todo, Roberto permaneció a su lado, dejando claro con cada gesto y palabra que ella estaba bajo su protección, que su lugar a su lado era legítimo y valorado. El momento decisivo llegó cuando la música comenzó y Roberto le ofreció su mano. «¿Bailarías conmigo?». Carolina sintió pánico. «No sé bailar, no de esta manera. Te haré quedar mal». «Imposible», dijo Roberto con firmeza. «Solo sígueme, confía en mí». Y así, bajo las miradas de todos los presentes, Roberto guió a Carolina a la pista de baile. Ella tropezó al principio, pisándole el pie y disculpándose profusamente, pero Roberto solo sonrió y la sostuvo más cerca.
No pienses en los pasos, le susurró al oído. Solo siénteme. Muévete conmigo. Gradualmente, Carolina comenzó a relajarse, dejando que Roberto la guiara. Y aunque nunca sería una bailarina experta, había algo en la forma en que se movían juntos, en la conexión entre ellos, que era hermoso de presenciar. Algunos en el salón comenzaron a sonreír, tocados por la ternura obvia entre ellos. Cuando la canción terminó, Roberto no soltó a Carolina inmediatamente. En cambio, la miró a los ojos y dijo, lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan. Eres la mujer más hermosa en este salón, y me siento honrado de estar aquí contigo. Las lágrimas llenaron los ojos de Carolina, pero eran lágrimas de felicidad, de gratitud, de amor que ya no podía negar. De regreso a casa esa noche, después de que Roberto la dejara en su puerta con un beso suave, Carolina se sentó en la cama de sus hijos dormidos y los miró con ternura. Habían encontrado algo precioso, algo que valía la pena luchar por ello, a pesar de los juicios y los obstáculos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que los desafíos más grandes aún estaban por venir, porque en las sombras, resentimientos y celos estaban creciendo. Había personas que no querían ver a Roberto feliz de nuevo, que veían a Carolina como una amenaza para sus propios intereses. Y pronto, esas fuerzas se moverían para destruir lo que ellos habían construido tan cuidadosamente. La tormenta se acercaba y cambiaría todo. La primavera llegó con una explosión de colores y vida. Los campos de la hacienda Las Palmas se llenaron de flores silvestres y el aire llevaba el dulce aroma de los naranjos en flor. Para Carolina y sus hijos, esta primavera representaba un renacimiento completo. Ya no eran los refugiados desesperados que habían llegado meses atrás, sino parte integral del mundo de Roberto. Pedro cumplió 7 años y Roberto organizó una pequeña celebración que el niño nunca olvidaría. Hubo pastel, regalos y lo más importante para Pedro, Roberto le regaló su primer caballo propio, un potro joven y enérgico que el niño inmediatamente nombró Relámpago. ¿Es realmente mío?, preguntó Pedro, sus ojos brillando de emoción mientras acariciaba el hocico del potro. Completamente tuyo, confirmó Roberto. Pero con un caballo viene responsabilidad. Tendrás que cuidarlo, alimentarlo, cepillarlo, entrenarlo. ¿Estás listo para eso? Sí, exclamó Pedro, ya imaginándose todas las aventuras que tendría con su nuevo compañero. Carolina observaba la escena con el corazón lleno. Ver a Roberto con sus hijos, la paciencia que les mostraba, el amor genuino en sus ojos, la confirmaba una y otra vez que no se había equivocado al permitirse amar de nuevo. Pero esa misma tarde, mientras la celebración continuaba, llegó una visita inesperada que haría temblar su mundo recién construido. Un carruaje elegante se detuvo frente a la casa de Carolina, y de él descendió una mujer que Carolina reconoció inmediatamente de la fiesta en el pueblo, doña Margarita Fernández. Pero no venía sola. Con ella estaba un hombre joven y apuesto, vestido con ropa fina que hablaba de riqueza y educación. Don Roberto, llamó Margarita con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¡Qué coincidencia encontrarlo aquí! Roberto se tensó visiblemente y Carolina notó cómo su expresión se volvía guardada, cautelosa. Margarita, esta es una sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Oh, solo estábamos de paseo y decidimos detenernos, dijo con ligereza falsa. Permíteme presentarte a mi sobrino, Fernando Castillo. Acaba de regresar de la ciudad, donde ha estado estudiando leyes. Fernando, este es don Roberto Mendoza. Los dos hombres se estrecharon las manos, y Carolina notó la forma en que Fernando la estudiaba con un interés que la hizo sentir incómoda. Y esta debe ser la famosa Carolina, dijo Fernando, tomando su mano y besándola de una manera que Roberto claramente no aprobó, por la forma en que su mandíbula se tensó.
He oído mucho sobre usted. Mi tía no deja de hablar de la mujer extraordinaria que ha capturado la atención de don Roberto. Había algo en su tono, una burla apenas velada, que puso a Carolina en alerta. Pero antes de que pudiera responder, Margarita continuó. En realidad, Roberto, hay otro motivo para nuestra visita. Hemos recibido información preocupante sobre la legalidad de este arreglo que tienes con la señorita Rojas. El aire pareció volverse más frío de repente. ¿Qué estás insinuando, Margarita?, preguntó Roberto, su voz peligrosamente calmada. Fernando sacó unos documentos de su maletín con movimientos deliberados. Verá, don Roberto, como estudiante de leyes, me gusta estar informado sobre las regulaciones locales. Y parece que hay ciertas leyes sobre ocupación de propiedades que podrían aplicarse aquí. Específicamente, leyes que requieren documentación formal y aprobación de las autoridades locales cuando alguien reside en tierra que no le pertenece. Carolina no está ocupando ilegalmente, dijo Roberto firmemente. Ella vive aquí, con mi permiso completo. Ah, pero ese es el problema, continuó Fernando con una sonrisa que Carolina quería borrar de su rostro. El permiso verbal no es suficiente bajo la ley actual. Se requiere documentación escrita, registrada apropiadamente con las autoridades. Sin eso, técnicamente, la señorita Rojas es una invasora, independientemente de su consentimiento. Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero don Roberto me dijo que podía quedarme. Él reparó la casa, nos ha ayudado. Lo cual es admirable, dijo Margarita con falsa simpatía. Pero la ley es la ley, querida. Y me temo que si esto se hace público, podría haber consecuencias. No solo para ti, sino para tus hijos. El municipio podría considerar que son menores en situación de riesgo, viviendo en una propiedad sin documentación legal apropiada. La amenaza era clara como el cristal, y Carolina sintió que el pánico subía por su garganta. Podrían quitarle a sus hijos. Todo lo que había construido podría desmoronarse por un tecnicismo legal. Esto es extorsión, dijo Roberto con voz cortante. ¿Qué es lo que realmente quieres, Margarita? La máscara de simpatía de Margarita finalmente cayó, revelando la malicia debajo. Quiero que dejes de hacer el ridículo, Roberto. Todos sabemos lo que está pasando aquí. Esta mujer te ha seducido, probablemente vio una oportunidad para asegurar su futuro y el de sus hijos, y tú, en tu soledad, caíste en sus garras. Es patético. ¿Cómo te atreves?, estalló Carolina, toda su dignidad y valentía saliendo a la superficie. No soy una seductora ni una aprovechada. Amo a Roberto y él me ama. No tiene nada que ver con su dinero o su propiedad. «Oh, ¿en serio?», se burló Margarita. «Entonces no te importaría renunciar a todo esto, ¿verdad? Volver a la pobreza de donde viniste». «Basta». La voz de Roberto retumbó con autoridad que hizo que todos se callaran. «No toleraré que insultes a Carolina en su propia casa. Y en cuanto a tus amenazas legales, Fernando, puedo tener a los mejores abogados de la capital aquí mañana. Resolveremos cualquier problema de documentación rápidamente». «Oh, estoy seguro de que puedes», dijo Fernando suavemente. «Pero el daño ya estaría hecho, ¿no? Una vez que se presente una queja formal ante las autoridades, comenzará una investigación, y durante esa investigación, que podría durar meses, ¿dónde vivirá la señorita Rojas y sus hijos? Ciertamente no aquí, no sin arriesgarse a ser arrestada». Era un juego cruel y calculado, y Carolina podía ver exactamente hacia dónde se dirigía. La obligarían a irse, a separarse de Roberto, y en ese tiempo apartados, esperaban que la relación se desmoronara o que Roberto encontrara a alguien más apropiado. «Hay una solución simple», dijo Margarita, su voz dulce como la miel envenenada. «Roberto, podrías casarte con ella. Eso resolvería todos los problemas legales instantáneamente. Una esposa tiene todo el derecho de vivir en la propiedad de su marido». La sugerencia flotó en el aire y Carolina vio la trampa.
Si Roberto se casaba con ella bajo presión, siempre se preguntaría si lo hizo por amor o por obligación. Y si no se casaba con ella, los rumores circularían de que él no la consideraba suficientemente buena, que su relación era solo un capricho temporal. Era una situación sin salida, y Margarita lo sabía. «Denme 3 días», dijo Roberto finalmente. «En 3 días tendré toda la documentación necesaria en orden, con o sin matrimonio. Y Margarita, Fernando, les sugiero que reconsideren este curso de acción. Puedo ser muy generoso con mis amigos, pero también puedo ser muy difícil con mis enemigos». La amenaza velada fue efectiva. Fernando y Margarita intercambiaron miradas, claramente no esperando que Roberto se mantuviera tan firme. «Por supuesto», dijo Margarita, recuperando su compostura. «Solo tratábamos de ayudar, de asegurarnos de que todo esté apropiado. No queríamos causar problemas». «Demasiado tarde para eso», murmuró Roberto mientras la pareja se retiraba a su carruaje. Una vez que se fueron, Carolina se derrumbó en una silla, temblando. Pedro y María, que habían estado jugando dentro de la casa durante la confrontación, salieron, sintiendo que algo malo había pasado. «¿Mamá?», preguntó Pedro con preocupación. «¿Qué pasa?». Carolina intentó sonreír, pero las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Nada, mi amor, solo adultos siendo complicados». Esa noche, después de que Carolina pusiera a los niños a dormir, ella y Roberto se sentaron afuera, el silencio pesado entre ellos. «Podríamos casarnos», dijo Roberto finalmente. «Resolvería todo». «No así», respondió Carolina, su voz firme a pesar del dolor en su corazón. «No por obligación, no por amenazas legales. Si alguna vez nos casamos, Roberto, quiero que sea porque ambos lo elegimos libremente, no porque nos forzaron». Roberto tomó su mano, apretándola. «¿Y si quiero casarme contigo? ¿Y si ya lo había estado considerando?». Carolina lo miró, buscando la verdad en sus ojos. «¿De verdad?». «De verdad. Carolina, te amo. Amo a tus hijos. Quiero que sean mi familia oficialmente. Pero tienes razón, no así, no con la sombra de sus amenazas sobre nosotros». «Entonces, ¿qué hacemos?». Roberto sonrió, y había un brillo en sus ojos que Carolina no había visto antes. «Hacemos esto a nuestra manera. Mañana iré a la capital. Hablaré con mis abogados, arreglaré toda la documentación necesaria de manera legítima. Y luego, cuando todo esté resuelto, cuando no haya ninguna amenaza pendiendo sobre nosotros, te pediré que te cases conmigo apropiadamente, con una propuesta real, no una solución desesperada a un problema legal». «¿Y si digo que no?», preguntó Carolina, medio bromeando. «Entonces pasaré el resto de mi vida tratando de convencerte de que cambies de opinión», respondió Roberto con una sonrisa. «Pero algo me dice que no dirás que no». «Presumido», lo acusó Carolina, pero estaba sonriendo también. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Roberto viajó a la ciudad y regresó con documentos legales que no solo legitimaban la residencia de Carolina en la propiedad, sino que también establecían un fideicomiso para sus hijos, asegurando su futuro educativo y bienestar independientemente de lo que sucediera. Cuando Margarita y Fernando regresaron al tercer día, esperando encontrar una situación caótica, en cambio encontraron todo en perfecto orden legal. Roberto les presentó los documentos con una sonrisa satisfecha, dejando claro que su intento de manipulación había fallado completamente. «Ah, qué bien», dijo Margarita con tensión evidente. «Me alegra ver que todo se resolvió». «Como siempre lo estuvo», respondió Roberto fríamente. «Y Margarita, para que quede claro, Carolina es y será siempre bienvenida en mi vida y mi propiedad. Cualquier intento futuro de interferir será considerado como un ataque directo contra mí. ¿Entendido?». Margarita asintió rígidamente, y ella y Fernando se retiraron, derrotados pero no necesariamente acabados.
Carolina sabía que personas como ellas no se rendían fácilmente, que siempre habría quienes resentirían su relación con Roberto, pero también sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Una semana después, en una tarde perfecta de primavera, Roberto apareció en la puerta de Carolina con un ramo de flores silvestres y una expresión nerviosa que ella nunca había visto en él antes. Carolina Rojas comenzó formalmente y ella sonrió sabiendo lo que venía. Sí, don Roberto. He pasado los últimos meses de mi vida conociéndote, admirándote, enamorándome de ti. Has traído luz a mi oscuridad, risas a mi silencio, amor a mi corazón vacío. Tú y tus hijos se han convertido en lo más importante en mi vida. Se arrodilló y Carolina sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Pedro y María aparecieron en la puerta, observando con ojos enormes. ¿Te casarías conmigo?, preguntó Roberto. No por obligación, no por conveniencia, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Carolina no podía hablar por las lágrimas, así que simplemente asintió con fuerza. Sí, logró decir finalmente. Sí, me casaré contigo. Roberto se levantó y la besó mientras Pedro y María gritaban de alegría, bailando alrededor de ellos. Beatriz, que había estado escondida en el carruaje, emergió con más lágrimas en sus ojos, feliz de ver finalmente a su niño encontrar la felicidad otra vez. La boda se celebró 2 meses después, en la propiedad que había sido testigo del comienzo de su historia. Fue una ceremonia simple pero hermosa, con amigos cercanos y trabajadores de la hacienda como invitados. Margarita y su círculo no fueron invitados, y su ausencia solo hizo la celebración más alegre. Carolina llevaba un vestido blanco simple que Beatriz había cosido con amor, y Roberto no podía dejar de mirarla, maravillado de que esta mujer extraordinaria hubiera aceptado ser suya. Pedro llevó los anillos con seriedad y orgullo, y María esparció pétalos de flores por el camino donde su madre y su nuevo padre caminarían juntos hacia su futuro. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no fue solo la unión de 2 personas, sino la creación de una familia que había sido forjada en la adversidad y fortificada por el amor. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la hacienda Las Palmas, Roberto y Carolina se sentaron en el porche de lo que ahora era oficialmente su hogar, sus hijos dormidos dentro, cansados pero felices después de la larga celebración. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Roberto, su brazo alrededor de los hombros de Carolina. Cuando llegué a esta casa hace 1 año, desesperada y asustada, solo esperaba sobrevivir, admitió Carolina. Nunca imaginé que encontraría no solo un hogar, sino una familia, que encontraría el amor otra vez, que mis hijos tendrían un padre que los ama como si fueran suyos propios. Son míos, corrigió Roberto suavemente. En todo lo que importa, Pedro y María son mis hijos ahora, y algún día, tal vez, tengamos más niños correteando por estas tierras. Carolina sonrió ante la idea. Tal vez. Pero por ahora, esto es perfecto. Eres perfecto. Todo esto es más de lo que alguna vez me atreví a soñar. No soy perfecto, protestó Roberto. Cometeré errores. Habrá días difíciles. Pero te prometo esto, Carolina, cada día elegiré amarte, cada día elegiré estar aquí para ti y para nuestros hijos. Cada día agradeceré al destino que te puso en mi camino. Y yo prometo lo mismo, susurró Carolina, inclinándose para besarlo. Cada día elegiré amarte, cada día agradeceré tu bondad, tu generosidad, tu corazón hermoso. Y así, bajo las mismas estrellas que habían sido testigos del comienzo de su historia, Roberto y Carolina sellaron no solo su matrimonio, sino su compromiso con un futuro construido sobre amor, respeto y la valentía de 2 personas que se negaron a dejar que las circunstancias definieran su destino.
Los años que siguieron trajeron sus propios desafíos, por supuesto. Hubo momentos de tensión cuando Carolina tuvo que aprender a navegar su nuevo rol como esposa de un hacendero prominente. Hubo ocasiones en que las diferencias en su crianza causaron malentendidos. Pero siempre regresaban a este momento, a esta promesa, a este amor que había florecido contra todas las probabilidades. Pedro creció para convertirse en un joven fuerte y honorable, eventualmente tomando un papel activo en la administración de la hacienda, trabajando lado a lado con Roberto. María se convirtió en una joven hermosa y compasiva, que nunca olvidó de dónde venía y dedicó su vida a ayudar a otras mujeres en situaciones desesperadas, como su madre había estado una vez. Y cuando Roberto y Carolina eran viejos, sentados en ese mismo porche donde tantas de sus conversaciones importantes habían ocurrido, rodeados de nietos riendo y jugando, miraban hacia atrás en su historia y sabían que cada momento difícil, cada desafío superado, había valido la pena. Porque al final su historia no era sobre un hacendero rico que rescató a una viuda pobre. Era sobre dos personas rotas que se encontraron en el momento justo, que eligieron sanar juntos, que construyeron algo hermoso de las ruinas de sus pérdidas pasadas. Era una historia sobre esperanza, sobre valentía, sobre la capacidad del corazón humano para amar de nuevo, incluso después del dolor más profundo. Era simplemente una historia de amor. Y las mejores historias de amor son aquellas que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que nunca estamos demasiado rotos para ser amados y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más desesperados. Esta es solo una de las historias narradas que nos recuerdan que en medio de la dificultad más grande puede florecer el amor más profundo y duradero.